A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Amigas y amigos, un gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Mi Derecho a Hablar. Es un programa que se referirá a temas cotidianos de derechos humanos, aquellos temas que nos pasan en el día a día y que no notamos, pero que a veces se producen y se dan en el marco de ciertas vulneraciones que merecemos la pena conocer. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer, que fue aprobada por la Asamblea hace algunos días atrás, coincidiendo ciertamente con el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, aprobado por Naciones Unidas en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas, fueron víctimas de violencia política en el gobierno de Trujillo en República Dominicana. Para conversar sobre esto, el día de hoy hemos invitado a Cecilia Medina. Cecilia es abogada, es comunicadora social, asesora parlamentaria y una experta en temas de enfoque de género y derechos humanos. Queremos conversar algunos temas. Bienvenida, Cecilia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a conversar sobre la ley de la erradicación, la prevención y erradicación de la violencia de género el día de hoy. Es una ley que fue aprobada con 102 votos en la Asamblea Nacional el día domingo en la madrugada. Fue un sacrificio de los asambleístas ciertamente de avanzar y cumplir con la oferta que le habían hecho a las organizaciones de mujeres y a los movimientos sociales relacionados con estas reivindicaciones, y que fue finalmente aprobada. ¿Qué nos puedes contar, Cecilia, sobre esta ley que se aprobó hace algunos días? Bueno, muchas gracias, Paulina, por el espacio para poder conversar de una ley que es histórica, que reemplaza a una ley que estaba ya discordante con la Constitución de Montecristi, la ley 103, la famosa ley 103 de 1995. Y para contarte también que esta ley ya venía siendo demandada por la sociedad civil, por las organizaciones de mujeres, por las feministas, por quienes creemos en los derechos humanos, después de que se aprobó el COIP. El COIP tuvo un debate de 4 años, que fue sumamente duro, con temas muy complejos, que permitió establecer procedimientos expeditos, por ejemplo, en el caso de contravenciones de violencia intrafamiliar, pero que tiene principios de protección, que incluso existen agravantes cuando son mujeres, niñas, adultas mayores, mujeres con discapacidad. Pero el enfoque de la Ley Integral de Erradicación de Violencia contra las Mujeres tenía un enfoque no solo penal. Y esto es bien importante porque las mujeres, siempre el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres, desde hace más de 20 años, lo que estamos pidiendo es de que exista un derecho específico de las mujeres, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de la transversalización de los enfoques de derechos humanos, desde el enfoque de género, niñez, generacional, étnico-cultural, movilidad humana, pero es necesario que el 51% de las mujeres tenga un derecho, y sobre todo en un fenómeno que la OMS ha denominado una pandemia, que es la violencia. Las niñas desde muy tempranas edades son víctimas de violencia patrimonial, desde la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces era necesario que no solo con una visión penal, sino con una visión integral de derechos humanos se realizara una nueva ley que sobre todo estableciera un sistema de protección. El sistema de protección, ya que lo menciona Cecilia, antes de eso, la ley efectivamente tiene un enfoque, y ese enfoque es establecer mecanismos que no sean necesariamente judiciales, es decir, que las mujeres y las niñas que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual no tengan que asistir necesariamente ante un juzgado de la familia, esperar un tiempo para
poder defenderse ya cuando inclusive el daño está hecho, sino más bien que puedan atenderse inmediatamente y que si sufrieron agresión física o verbal o psicológica, tengan un mecanismo expedito e idóneo para poder impulsar esa defensa de derechos que tanto está reivindicada y garantizada, por supuesto, en la Constitución de la República. Y este espacio se hace ahora a través de un sistema de protección, como tú mismo lo has mencionado. Este sistema de protección de derechos tiene algo que ver con la propuesta de ley que fue presentada hace algún tiempo atrás por la asambleísta Marisol Peñafiel, la una, y la otra por la Defensoría del Pueblo. ¿Se tomó algún elemento de esta propuesta del sistema de protección? Bueno, contarte que es por mandato legal que tenía que existir una ley orgánica de sistema de protección de derechos, que es el nombre que le dio una transitoria de la ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Cuando se reguló la ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que aterrizaba de la Constitución, que también era un mandato, la transitoria se dio cuenta que era necesaria un sistema de articulación, que era necesario tomar lo que tú dices, medidas, no solamente los procedimientos o los procesos, sino medidas inmediatas. Ese es un legado muy interesante que nos dejó la Ley 103 y las comisarías de la mujer y la familia. Las listas de medidas de protección, como por ejemplo la salida de la persona agresora del lugar, del hogar, porque además esta era una ley con visión familista, ¿no? Porque esa era la ley de la violencia contra la mujer y la familia, y el Código Integral Penal habla contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, ni siquiera es de la familia ampliada. En cambio, esta ley habla de un sistema de protección porque lastimosamente no ha salido hasta ahora la otra ley. La ley que presentó la Defensoría del Pueblo, porque era la obligada según el mandato de la Asamblea, tomó a solamente los grupos de atención prioritaria para la protección del sistema, dentro de un sistema de protección. ¿Cuál es el problema? Que la Constitución de Montecristi no considera a las mujeres en general como grupos de atención prioritaria. No te olvides que en el 98 todas las mujeres éramos grupos vulnerables, pero el tema de la vulnerabilidad hacía que nos consideren como medidas especiales de cuidado, o sea, de este paternalismo y no de la capacidad de agencia de las mujeres. La Constitución del 2008 lo que considera es que las mujeres que son personas privadas de la libertad, las adolescentes, las niñas, las adultas mayores como mujeres, las que tienen doble vulnerabilidad y las mujeres embarazadas son grupos de atención prioritaria. Pero las que no están en ese conjunto de vulnerabilidades, por ejemplo, las mujeres adultas que no tienen discapacidad, que no tienen otras vulnerabilidades, no estábamos protegidas, pero sí somos la mayoría de mujeres. Y ese sistema de protección, ese proyecto de sistema de protección, nos dejó a las mujeres en general fuera. No hablaba del tema de las mujeres afroecuatorianas y lo que ellas reivindican, por ejemplo, con la lucha hacia el colonialismo, que hasta ahora las mujeres afroecuatorianas, por ejemplo, las del norte del país, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, hablan de la lucha feminista contra el colonialismo, ¿no? O sea, el tema de la discriminación está relacionada a las conductas coloniales. Entonces necesitábamos una ley que además superara incluso los instrumentos internacionales de derechos humanos que ya tienen muchas décadas, porque se centraban en solamente 3 tipos de violencia: física, psicológica y sexual. Pero nosotros sabemos que las mujeres vivimos violencia política, como lo que tú iniciaste en tu intervención con las hermanas Mirabal. Sufrimos violencia obstétrica. Hay un proyecto de ley que se debatió, que fue presentado por Gabriela Rivadeneira y luego modificado en la Comisión de Salud. Sufrimos violencia en escuela, que es un tema, la violencia en el sistema educativo, ¿no? Que es un tema que ahora se está abordando desde distintos aspectos y que se ha concienciado, ¿no? Mucho más de que las niñas, los niños viven el maltrato no solamente entre pares, sino que fundamentalmente las mujeres sufrimos de violencia por un tema de jerarquía, por un tema de poder. Entonces están ahí las maestras, los maestros,
están las personas responsables de los niños. Obviamente no se puede generalizar, pero donde hay una disparidad de poder es donde más vulnerables somos las mujeres. No se habla de las mujeres, de la violencia de las mujeres que vivimos en situación de movilidad humana. ¿Qué pasó en el Ecuador con estos discursos xenófobos contra las mujeres venezolanas, contra las mujeres colombianas, ¿no? Entonces las mujeres vivimos otros tipos de violencias que fueron establecidos en esta ley integral. Y ese es un gran avance, incluso superar el discurso de los instrumentos internacionales de derechos humanos y acoger las observaciones de los comités de Naciones Unidas, porque ellos ya desarrollaron. ¿Qué es lo que dice la representante de Ban Ki-moon en Naciones Unidas sobre el tema de mujeres? De que no existe instrumento internacional vinculante realmente con sanciones a los estados sobre el tema de violencia contra la mujer. Interesante. En el sistema de protección de derechos se establecen algunos elementos para la prevención y para la protección de los derechos de las mujeres. En el ámbito de la prevención implica eliminar los patrones culturales, todas aquellas creencias, los prejuicios, las ideas equivocadas que tenemos en relación a lo que es femenino y a lo que es masculino. Entiéndase, por ejemplo, que la mujer tiene que estar solamente en la casa, es la única encargada del cuidado de los niños, necesariamente no es la proveedora principal, es el marido, ella tiene que quedarse en su hogar limpiando, la publicidad, los medios de comunicación social. El sistema educativo ha difundido esta idea y esta creencia. Por eso es importante, y dice la ley, que debe prevenirse a través de la modificación de patrones culturales. De hecho, a los medios de comunicación les da un rol importante, que es establecer programas que promuevan la igualdad de género y prevengan la violencia contra la mujer, la violencia física, psicológica y sexual. Y el otro elemento es la protección de derechos. Aquí se recupera, por ejemplo, no necesariamente las comisarías de las que hablaba la ley 103, más bien se destaca el rol de las juntas cantonales de protección que ahora funcionan para niños y el rol de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo aquí también aplica o aplicaría las medidas de cumplimiento obligatorio que están establecidas en el artículo 215, que ya están establecidas para personas con discapacidad, que hay que evaluar ciertamente cuál ha sido el resultado de la aplicación de esa norma, que está aprobada más o menos hace 5 años, y en función de eso también cuál es la efectividad que funciona en este sistema de protección. Y estos dos órganos, la Junta y la Defensoría del Pueblo, serían entonces quienes atiendan de primera mano a las personas que son víctimas de violencia. Es decir, ya no tienen que ir donde el juez, ¿no? Podrían ir a estas dos instancias. ¿Cómo miras tú esa novedad o esa modificación que se hace a lo que eran las comisarías de la ley 103 y a lo que es el Código Integral Penal actualmente? Bueno, este tema es bien interesante porque no es una novedad dentro de la Asamblea Nacional. Cuando la Defensoría del Pueblo envió el proyecto de ley del sistema de protección, ya encargó a las defensorías del pueblo dentro del territorio, porque la institución de la Defensoría del Pueblo tiene oficinas en cada provincia y entiendo que están sectorizadas, ¿no? Puedan intervenir. Ahí hablar de que la comisión tomó en cuenta esa iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que era muy importante porque la atención tiene que ser inmediata. Pero sobre todo la prevención, porque cuando el Ecuador tipificó el femicidio fue justamente porque había todo un historial de violencia que terminaba en la muerte de las mujeres. Si se toman medidas previas, cuando son los insultos, cuando es el acoso, cuando inicia el acoso dentro del noviazgo, empezando por el noviazgo, cuando hay problemas dentro del núcleo familiar, se pueden tomar medidas inmediatas y prevenir algo mucho más grave como es un femicidio o como es una lesión, la violencia física que puede dejar discapacitada. Hay muchos casos en los medios que presentaron a las mujeres. En mí nunca se me olvida el caso de una mujer en que se le cortaron sus 2 brazos, por ejemplo. ¿Cómo produce la violencia? Su cónyuge, exactamente, ¿no? Entonces, pero también las niñas también son violentadas, ¿no? Entonces, cómo las juntas ahí, el sistema descentralizado de niñez y adolescencia, que también nace en los años 2000 con una ley bastante integral y que ha tenido muchos golpes. Hay que reconocer que ha sido una ley muy modificada y que necesita ser
yo creo que ya no reformada, sino un nuevo código integral también sobre niñez y adolescencia, habla de las juntas de protección de niñez. Y aquí quiero tener una discrepancia con algunas lecturas jurídicas dentro de la Asamblea Nacional. El COTAD habla de las juntas de protección de derechos, que no necesariamente son las juntas de protección de niñez y adolescencia. Ambas leyes, en un caso el código y en otro caso la ley, son orgánicas. En la ley de consejos de igualdad no se eliminaron las juntas de niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué se entiende? Que si en el código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización se hablan de juntas, hay un tipo de juntas. Y si en la ley orgánica de niñez y adolescencia se habla de las juntas descentralizadas de niñez y adolescencia, son otras las juntas. Pero ¿qué han hecho los gobiernos autónomos descentralizados? Han unido y han dicho que son las mismas juntas. Lo que hizo la ley orgánica de consejos de igualdad fue decir que los consejos cantonales de niñez y adolescencia desaparecen para convertirse en consejos cantonales del sistema de protección con la visión constitucional de los 5 enfoques. Pero la visión de las juntas, es decir, las que dictan las medidas, son distintas. ¿Por qué? Porque el principio de interés superior del niño está en la Constitución y establece a nivel constitucional un sistema descentralizado de niñez y adolescencia especializado. Entonces yo sí considero que los gobiernos autónomos descentralizados con esta ley tienen que aplicarla, por un lado, las juntas de protección de niñez, porque el enfoque de niñez es distinto. Las niñas y las adolescentes tienen medidas específicas, y eso es lo que conversábamos en la Asamblea Nacional. Una medida de protección es la salida de la persona agresora del hogar. ¿Qué pasa cuando son las niñas o son los niños? Salen ambos padres, digamos, en un supuesto no consentido, que es el caso. ¿Cómo los niños se quedan en la casa? O sea, no puede ser una interpretación así. Se necesitan medidas específicas. Y hubieron muchas voces de organizaciones de derechos humanos que pedían que la ley transversalizara el enfoque generacional en las medidas de protección, medidas específicas, porque no es suficiente que las nombren. Eso vivimos en los años 60, 70, 80, que nos nombren a las mujeres como para existir en el derecho. No, ahora es el momento con este tipo de leyes de que haya medidas específicas, claridad de la ejecución. Y en el tema incluso de la ley 103, donde las comisarías de policía pasaron de un día para el otro a ser comisarías de la mujer, fue muy doloroso, porque era una visión policial la que pasó a ser una visión de enfoque de derechos, y duró muchos años, y las organizaciones de sociedad civil de mujeres capacitaron a las comisarías para que supieran cómo manejar las primeras medidas de contención, de atender a la víctima. Pero nos tomó décadas. Y ahora estamos regresando a este tema de que los tenientes políticos den medidas. ¿Pero por qué? Porque todavía el territorio rural le faltan servicios de justicia. Y ahí nos ayudan las juntas, ahí nos ayuda la Defensoría. Interesante, Cecilia. Las juntas cantonales, entonces, si están reguladas por el Código de la Niñez y la Adolescencia, por un lado, con una lógica diferente de otros derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho a alimentos, el problema de la patria potestad, la tenencia y por supuesto también la violencia física y psicológica, pero fundamentalmente hay derechos más amplios en el Código de la Niñez que atienden estas juntas cantonales. Y luego tienes las juntas de protección de derechos para erradicar y para proteger a las mujeres y niñas de agresiones sexuales, de agresiones físicas y de agresiones psicológicas. Por lo tanto, los alcaldes entonces tendrían ahí un rol de interpretar, o quizá el reglamento pueda interpretar de mejor manera cómo va a funcionar y cuál va a ser el mecanismo, porque al final eso también tiene que ver con presupuestos. Y la ley es bastante dura, ¿no? Habla de que se reforme el 333 del COTAD, que significa que causal de remoción es el incumplimiento del mandato de esta ley, es decir, la incorporación de los servicios de las juntas cantonales de protección, y ahí los alcaldes entonces además podrían ser removidos de su cargo si no lo cumplen. El otro tema, Cecilia, en el tema del sistema de protección de derechos, hay otras cosas además de estos espacios de primera atención o atención primaria que tiene la Defensoría del Pueblo, que se duplican funciones un poco, ¿no? Más bien es lograr que en el caso de las defensorías que tienen un espacio provincial
y las juntas cantonales que son más próximas a territorio puedan también tener este acercamiento, lo que pasa con las tenencias políticas. Entiendo que esa puede ser la lógica. Pero además de esto, el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia habla de un comité que se conforma por 16 instituciones, que son en su mayoría ministerios de Estado. Está educación, salud, está seguridad, está Semplades, y por supuesto está presidido por el Ministerio de Justicia, que se vuelve una suerte de ministerio coordinador en el tema de erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? De coordinador de este sistema. Y además hay un registro único de violencia de género. Uno de los grandes problemas, no sé si tú estás de acuerdo, Cecilia, uno de los grandes problemas de este país es la falta de registros oficiales relacionados con femicidios, con cifras de violencia de género, de agresión física, sexual, psicológica, de mujeres desaparecidas. La Fiscalía maneja unos registros en el mismo tema de femicidios. Contamos ya más de 100 femicidios en lo que va el año noviembre, pero la Fiscalía dice que son 80. Y lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura. Quizá la Defensoría del Pueblo puede tener otro registro, el Consejo de Igualdad de Género otro, el Ministerio de Justicia otro, y por lo tanto no hay una certeza real para la política pública. Este registro único de violencia de género entonces sería el mecanismo para establecer una línea base de política pública por fin. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el país para poder contar con ese registro? Bueno, el registro es una demanda también desde los años 90, de lo que era el ex-CONAMU. Necesitábamos datos estadísticos para poder establecer cuál era la situación de las mujeres. No solo en el tema de violencia, porque el tema de la lucha de los derechos de las mujeres pasan por todo, por el tema económico, por educación, por una vida libre de violencia, pero sobre todo el tema de la violencia afecta al resto de derechos. Afecta definitivamente el ejercicio de los otros derechos. Y como tú dices, la Fiscalía incluso tiene un proyecto muy interesante de geografía crítica, donde se establecen los puntos de los femicidios en el Ecuador. Tú dirigiste un proyecto sobre alternativo, ¿no? Sí, que no era parte de la Fiscalía ni del grupo de geografía crítica, sino a través de una investigación que hice a través de la Asamblea, como una metodología de evaluación de los proyectos de ley, que se lo hizo también con otro asesor de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuán importante era el tema de la estadística? Nosotros habíamos solicitado, por ejemplo, la información que tenía, porque la ley en ese momento estaba vigente, la ley 103, cuántos casos de denuncias con la ley 103 teníamos en la Judicatura, cuántos teníamos en la Fiscalía, porque generalmente los datos que hacen, las interpretaciones que hacen es, en la Fiscalía entraron 5.000 denuncias sobre violencia psicológica, ¿no? Que fue un debate muy interesante sobre la tipificación, que era bastante errada y que con la ley se arregla, ¿no? Hay una reforma al COIP sobre el tema. Y entonces tenía 5.000 denuncias en la Fiscalía, pero tenías a nivel de Judicatura sentencias 14. Entonces las mujeres decían, bueno, entonces la violencia psicológica no está llegando a una restitución de derechos. Lo que pasa es que en ese intersticio del proceso no se sabía qué pasaba. Incluso cuando nosotros solicitamos información, no sabíamos las edades de las víctimas, que es fundamental para tomar una política pública. Por eso la investigación a la que tú haces referencia que hicimos en la presentación que hicimos de Flaxo, demostraba que las mujeres más vulnerables en el Ecuador están en las franjas norte del Ecuador: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha. Y luego teníamos una franja en el sur, que no era la de frontera, distinto de la del norte, que venía por Santa Elena, tenías Guayas, tenías Azuay, Montubias en Azuay viviendo, Cañar, y tenías poco en la Amazonía. También, claro, la población es dispersa, pero esas dos franjas demostraron en la investigación que las mujeres más vulnerables eran las mujeres negras y eran las adolescentes que tenían más de 4 hijos en esas zonas. Mira, qué interesante, y creo que el registro puede impulsar mucho. Las mujeres geógrafas han hecho un trabajo también interesante en este tema que vale la pena reivindicar. Y se nos acaba el tiempo, Cecilia, se nos quedaron muchísimas cosas pendientes. Valdrá la pena en alguna oportunidad seguir conversando sobre el sistema de protección de derechos de las mujeres víctimas de agresiones físicas, cómo funciona la prevención, cómo funciona la protección de derechos,
cómo va pasando y ir evaluando también este proceso y exigiendo y reivindicando la asignación de recursos, por supuesto. Agradecemos la atención de nuestra audiencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.